Muy buenas tardes, compañeros. Este tema que estamos abordando realmente está tomando niveles dramáticos. Hoy acabo de darme cuenta de una noticia que me entristece enormemente, que ya voy a comentar, pero quisiera comenzar por lo que viene sucediendo hace rato en el Poder Judicial. El Poder Judicial padece de una guerra interna que ya no supieron ni siquiera ocultar. Y esto no es ni de las últimas semanas ni de los últimos meses. Es una guerra interna que lleva años en el Poder Judicial. Primero en la Corte. La Corte está dividida al menos en dos grupos. Puede ser que haya algunos magistrados o magistradas que no formen parte de ninguno de esos dos grupos, pero hay dos grupos en la Corte que han llevado a un nivel insoportable sus disputas internas, y al final de cuentas esto no es más que una lucha por el poder dentro del Poder Judicial, para ver quién preside una sala, o para ver quién preside la Corte Suprema de Justicia, o para ver quién tiene el poder en distintos aspectos. Y entonces han abierto la puerta a una enorme contaminación, una contaminación que le ha hecho daño al sistema, y han permitido que otros agentes se metan a pescar en esas aguas. Y aparecen sindicatos y asociaciones, personajes que andan buscando cómo promoverse, tratando de aprovechar el desconcierto y aquella pelea interna bochornosa. Yo lo primero que he tratado de hacer es llamar la atención con respecto al comportamiento, especialmente llamando la atención de magistrados o magistradas con enormes reservas morales, gente de primera que está ahí en esa Corte Suprema de Justicia, gente buena, jueces probos, personas decentes, funcionarios ejemplares, que los tiene la Corte, y que pareciera que a veces se pierden en el conflicto interno, y en lugar de llamar a la cordura y a la seriedad para llegar a acuerdos que les permitan navegar sin exhibir sus conflictos afuera, sencillamente se han dejado llevar por ese pleito interno espantoso. Ese pleito incluye estar trasladando noticias, algunas ciertas, otras falsas, al exterior, contándole sus pleitos, sus miserias al ciudadano común, a los políticos o a los medios de comunicación, para que termine multiplicándose el conflicto que hay ahí adentro. Y eso, mis queridos compañeros, es realmente muy lamentable, es muy serio, porque repito, lo que ha hecho es envenenar a un cuerpo como el Poder Judicial, en donde la inmensa mayoría de los funcionarios son gente decente, gente trabajadora, hombres y mujeres dignos de ocupar los cargos de jueces superiores, de jueces comunes, de fiscales, de defensores públicos, de magistrados y magistradas. La Corte está repleta de gente buena, y no es como se ha querido caricaturizar, como si la Corte estuviera, por el contrario, llena de personas tóxicas. Eso no es así. La gente que ha alentado y permitido la situación gravísima que está viviendo la Corte es mucho menos que los buenos funcionarios y funcionarias que forman parte de ese poder de la República, pero que han entrado una buena parte, incluyendo gente buena, en una discusión, en un pleito interno que amenaza con la solidez y amenaza con la capacidad
de un poder que tiene que servir como último bastión o bastión último de la democracia costarricense. Y entonces yo quiero reiterar un llamado a un cambio de actitud en la Corte Suprema de Justicia. Se están persiguiendo entre ellos por resoluciones. Y cuando me refería a una noticia triste, leo aquí, quisiera que no fuera cierta, un medio de comunicación publica que el OIJ interviene la oficina del juez contencioso administrativo que emitió una orden para suspender una decisión que habían tomado contra 2 magistradas atendiendo a una medida provisionalísima. Yo creo que nos volvimos locos en el país. Quiero decir, no sé cuántos de ustedes serán abogados o cuántos habrán litigado en materia contenciosa administrativa. Yo no conozco a las juezas, prácticamente a las magistradas, a una la conozco porque es una persona bastante conocida en los medios, la otra ni siquiera sé quién es. Y me interesa defenderla, me interesa este sistema y este país, a lo que estamos llegando. Entonces, resulta ser que decidieron una medida provisionalísima, que hay que resolverla justamente rápido, porque para eso está hecha la ley y la jurisdicción contenciosa administrativa, para eso está hecho, para poder emitir una orden provisional y en 15 días se le da audiencia a las partes y se resuelve si se mantiene o no se mantiene la medida provisionalísima. Es lo mismo que en el recurso de amparo cuando se estableció la posibilidad de suspender los efectos del acto administrativo. Y cuesta hablar de esto, compañeros, porque hablar de esto es impopular. Yo les voy a decir lo que es popular. Lo que es popular es pararse aquí a despotricar y a decir que son un montón de sinvergüenzas los del Poder Judicial, y ahí aplauden las masas. Yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que el Poder Judicial tiene graves problemas. Creo que hay personajes que le han hecho daño y creo que hay un conflicto interno, pero de ahí a tratar de destruir la institucionalidad de un poder de la República y de un sistema judicial que es muy superior a la inmensa mayoría de los sistemas judiciales de América Latina, es hilar no solo fino, sino hacerle daño a la democracia costarricense. Yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es arrollarnos las mangas, hacer las reformas que merece el sistema judicial costarricense, quitar secretismo, poner reflectores, abrir puertas, que haya más luz en los procedimientos, especialmente en los sancionatorios dentro de la Corte. La misma Corte Suprema de Justicia ha reaccionado y ha enviado una nota a todos los diputados a través de la presidenta Carolina Hidalgo, pidiendo un cambio constitucional y otra reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial para que las votaciones no sean secretas cuando se trata de procedimientos sancionatorios y para que la sanción se pueda votar con mayoría simple. En la bancada de Liberación Nacional estamos completamente de acuerdo con eso, pero no basta, hay que hacer más reformas. En la bancada del PUSC, en la bancada del PAC, en la bancada de Liberación Nacional y en todas, en Restauración Nacional, sobran las buenas ideas para llevar adelante un conjunto de reformas durante esta legislatura que ayuden al Poder Judicial a salir del atolladero, pero ahí hay mucho más que solo reformas judiciales. Yo quiero cerrar reiterando, ahí lo que hay es un pleito gigantesco de poder entre unos y otros, acusándose, mal utilizando el recurso judicial para penalizar, para perseguirse entre ellos. Y eso es antiético y atenta contra la democracia costarricense. Y si no lo decimos aquí, en esta Asamblea Legislativa, utilizando las potestades que nos otorga la Constitución política, ¿quién lo va a decir? En el Poder Judicial mucha gente no se atreve a hablar, como en muchos países que al final
los únicos que valen son los que salen con la cacerola a darle golpes y a sonar. Pero para llevar una voz de tranquilidad, de mesura, de sensatez, para que Costa Rica pueda resolver sus problemas con seriedad, con mesura, sin estridencias, no sobran las voces. Y entonces es ahí cuando las y los diputados somos llamados a representar a gente que no puede hablar porque las circunstancias o la presión social no se lo permiten. Y ahí es, compañeros y compañeras, que quiero hacer ese llamado al trabajo oportuno, acelerado que debe hacer esta Asamblea Legislativa para provocar los cambios normativos, pero también para llamar la atención de que lo que está pasando ahí es mucho más simple de como podría uno percibirlo inicialmente, y que aquí falta mesura, falta seriedad y particularmente más amor por este sistema democrático que tanto nos ha dado a todas y todos los costarricenses. Muchas gracias, señora presidenta.